Hola, hola, gente de Física Inversiva, sean bienvenidos a más un episodio de Enseñanza de la Física en Foco. En esta oportunidad tenemos una nueva invitada que tengo el honor de compartir esta entrevista con ustedes y es la profesora doctora Gladys Marlene Gutiérrez. Profesora es doctora en Educación por la Universidad de los Andes, Venezuela, magíster en la enseñanza aplicada, mención física en la Universidad del Zulia, Venezuela, es licenciada en Educación, mención física y matemática por la Universidad Católica Andrés Bello, es profesora titular y jubilada, fue profesora titular y actualmente es jubilada de la Universidad de los Andes del Núcleo Universitario Rafael Rangel, fue adscrita al área de física en el Departamento de Física y Matemática de la misma universidad, es investigadora, es cofundadora actual y directora del Centro Regional de Investigación en Ciencias, Enseñanza y Filosofía, el CRINCEF, bajo las líneas de investigación en didáctica y enseñanza de las ciencias naturales, epistemología de las ideas de la ciencia, metodologías para abordar investigación en enseñanza de la ciencia y sus novedades. Pues una profesora que le tengo mucho aprecio porque nos conocemos a varios años y las tenemos aquí con nosotros el día de hoy. Profesora Gladys, bienvenida a nuestra entrevista. Hola Richard, bueno, tengo que decirte iniciando esta entrevista que el orgullo que siento ser presentada por un estudiante de la carrera de formación inicial docente en el núcleo Rafael Rangel, tu licenciatura en Educación, Mención Física y Matemática, pues ya después de tanto tiempo es para uno lo que decimos en la Universidad de los Andes, es un orgullo blandín. El resultado para nosotros, los profesores ya jubilados, que vemos con tan buenos ojos que todo lo que hicimos en una universidad como la Universidad de los Andes en Venezuela tenía muchísimo sentido y sigue teniendo sentido, no solamente para los que están en Venezuela, sino para todos los que nos tocó que irnos de ese país, pero que lo llevamos por siempre, al igual que la universidad, en todo nuestro sentir. De tal modo que lo único que puedo decirte, para bienes, éxitos, que estoy segura que vas a tener muchos a lo largo de tu vida profesional. Y bueno, estoy Ay, dispuesta muchas gracias. a que me preguntes porque esto tiene que ver con lo que comenzamos haciendo allá y que tú vas a darle toda una continuidad y un camino que ya inició. Exactamente, gracias profesora Gladys por tus palabras, me llenan de honra porque, bueno, la profesora ha sido emblema fundamental en mi carrera, fue mi tutor en la licenciatura, de mi trabajo especial de grado, y desde ahí fuimos construyendo más que una relación entre profesor y alumno, es una amistad, y entré después al grupo de investigación en el que la profesora es directora. Hasta hoy en día hago parte del centro de investigación y bueno, la relación va más allá de lo académico, de lo personal y eso es muy gratificante. Y bueno, las herramientas que me dio el núcleo, la universidad y la vida, digamos, para llegar hasta donde estoy hoy como prestes a terminar el doctorado, pues eso me ha llenado de mucha honra, como dijo la profesora. Y seguimos siendo ulandinos siempre, porque eso seguimos siendo de Venezuela y de la universidad, independientemente del país en el que estemos. Gracias, profe. Y bueno, profe, para iniciar nuestra entrevista, la primera cuestión sería, ¿qué te motivó para investigar en el área de enseñanza de la física? Claro, tomando en cuenta que la profesora tiene mucha experiencia, ya fue profesora jubilada, que decimos en portugués aposentada, y jubilada de la universidad y pues está cargada de mucha experiencia. Entonces, profesora. Cuando en mis primeros años de ejercicio profesional en la universidad, eh, siempre me saltaba la duda, debo decirlo, cuando tú como docente estás en el pizarrón, desarrollas una ecuación, por ejemplo, pudiéramos decir, siempre nos referimos a eso, a las ecuaciones de la cinemática y su aplicación en un ejercicio, en un problema o en el propio laboratorio, una explicación de cómo se desarrollaba pues el péndulo simple, para decir una cosa, me asaltaba la duda cuando uno ve la cara de los estudiantes, eh, si todos están interpretando, están comprendiendo, están extrapolando lo que el profesor le está explicando. Siempre tenía esa duda. Un buen día enseñando movimiento circular, algo que tú ya tienes, en un momento te ubicas en el plano, en el pizarrón, pero en otro mismo momento, en esa explicación, te ubicas en el espacio, ¿verdad? Y entonces cuando miré en un momento a todos los estudiantes, ni los que yo tenía como que eran los mejorcitos estudiantes en aquellos entonces, hace muchos años, creí que no me entendía. Empecé a reflexionar sobre cómo hacer para acercar a los estudiantes
a ese conocimiento científico. Y debo decirte que desde que empecé con la tarea de investigar, porque ser profesor universitario es un poco eso, ¿eh? Acompañar la actividad docente con la investigación, y es por ello que el método de escalafón universitario tiene que ver con presentar un trabajo de investigación. Y mi primer trabajo de investigación entonces fue trabajar con el razonamiento inductivo y deductivo, que entendía yo es el razonamiento que se desarrolla en la teoría y en la práctica de la física. De tal modo que desde ese momento empecé a trabajar de manera muy particular, porque todavía no teníamos un grupo de investigación, sino de manera muy individual en cómo enseñar física. A acercarme a los planteamientos teóricos que tienen que ver con la enseñanza, ¿verdad? Y acercarme a profundizar en cómo esos contenidos programáticos de física 1 y física 2, como las llamamos, mecánica clásica y electricidad y magnetismo, hasta electromagnetismo, tienen que ver con la vida cotidiana de la gente y cómo acercar a nuestros estudiantes de ciencias e ingeniería esos conocimientos. Eso fue lo que me motivó. Trabajé muchísimo tiempo, a veces sola, a veces acompañada, hasta que logramos en el área de física consolidar un grupo de investigación en la que todos conversábamos acerca de un problema particular que se le presentaba en clase, que se lo presentaba a un estudiante, y luego comenzamos a desarrollar el trabajo especial de grado para la licenciatura, cambió el currículum, plan de estudio, se introdujo entonces un trabajo especial de grado, y bueno, ya hicimos de la investigación parte de nuestro hacer docente, que es lo que nos correspondía. ¿Eh? Sí, profe. Yo creo que la profesora señaló una parte sumamente importante, que es esa como esa motivación que está por detrás de quien se forma, sea en la licenciatura, en nuestro caso en física y matemática. Es esa incertidumbre de cómo hacer llegar los contenidos de forma más didáctica para los alumnos, porque yo creo que eso es lo que, de ahí parte todo, la mayoría de las experiencias en investigación, en didáctica, es cómo hacer que el alumno comprenda un determinado contenido pedagógicamente mejor, ¿cierto? Y digamos, eso, de ahí nacen muchas investigaciones, investigaciones de maestría, investigaciones de tesis doctoral, que son sumamente citadas. Hoy actualmente nosotros tenemos, yo investigo en esa área de enseñanza de la física ya desde la licenciatura y veo cómo actualmente han aumentado mucho las investigaciones en didáctica y sobre todo utilizando herramientas tecnológicas, porque digamos ese es un acompañamiento, es un desafío actual que vemos ese aumento de tecnologías trayéndolas para la parte de enseñanza de la física. Estoy de acuerdo contigo. Creo que precisamente es eso, cómo lograr cómo un estudiante que va a ser profesor Ujú. entiende lo que aprendió, ¿verdad? Cómo lo comprendió y cómo lo puede enseñar. De eso es lo que se trata. ¿Ve? Para ello hay que hacer dos cosas. Uno, profundizar en la teoría pedagógica, ¿verdad? Y otro, promover la investigación con esas referencias teóricas de la teoría pedagógica y la práctica pedagógica, ¿verdad? En problemas concretos en el trabajo que se hace en el aula de clase. ¿Ve? Exacto, profe, Eh, exactamente. Y profesora, para dar continuidad aquí a nuestra conversación, que está siendo además muy interesante, la profesora podría compartir con nosotros un poco sobre la experiencia en la investigación con relación a su tesis doctoral bueno, y sí. también hablar un poco sobre los resultados que obtuviste. Bueno, yo pudiera decirte, consolidé mi propuesta doctoral eh, mucho tiempo después del ejercicio profesional y de investigaciones en enseñanza de la física y en el estudio y la revisión sistemática de muchos autores que se han ocupado de la enseñanza de la ciencia, de tal modo que puedo decir junto con otros investigadores latinoamericanos y europeos que la didáctica de la física es una didáctica especial que no se consolida con el desarrollo de propuestas teóricas, sino que se ha ido consolidando, y lo que tú decías, ¿ve? La investigación nos ha permitido ir construyendo una didáctica de la física.
Y eso significa que todo docente en formación inicial, que fue el objetivo de mi tesis tiene por título Aprender para enseñar. ¿Ve? Una referencia del estudio en física relativista. ¿Eh? Me puse a pensar, después de mucho, de haber dictado la física para la formación inicial de docentes en física, toda la física, pudiera decir, y como sabemos el problema que tenemos en América Latina, que poco se enseña la física moderna, que nosotros llegamos hasta Maxwell, en los planes de estudios en bachillerato, nos quedamos allí y esa parte entonces decimos, bueno, estamos en crisis, lo digo como lo dice Moreira, ¿verdad? Porque llegamos, no trajinamos el siglo XX, llegamos más o menos a 1900 con plan. ¿Ve? Después de ahí, ya eso es parte del problema, de que nuestros docentes no están preparados actitudinalmente, actitud, de motivación. Entonces, por tanto, no ahondan en esa parte de la física, que es la que se llama en los contenidos o en las programaciones física moderna, que tiene que ver con la relatividad, con la física relativista y con la física cuántica, que ya tiene más de 100 años, ¿verdad? Entonces decimos, ¿cómo es posible que nuestros estudiantes no tengan esa formación? Y por supuesto, ese pudiera ser el resumen. Después que ya tú has enseñado mecánica clásica, electricidad y magnetismo, óptica, sonido, y llega a plantearte que tus buenos estudiantes no, sí hicieron una física moderna, pero no ahondaron en ella desde el punto de vista teórico y práctico y experiencial, y mucho menos, por supuesto, ahondan en cómo enseñarla. No se ubican enseñando esa parte de la física que es la que está moviendo el mundo. La física aplicada de esa parte de la física es la que está moviendo el mundo de las comunicaciones, el mundo de la medicina, ¿eh? Entonces, es así como que estamos cortos en América Latina. Venezuela, por supuesto, dado que no es el tema hoy día, hoy en este momento, en esta entrevista, pero incluso sabemos que en los planes de estudio de nuestros estudiantes de bachillerato ya no hay una materia llamada física como tal. Entonces, en lugar de profundizar y desarrollar los conceptos físicos, vamos hacia atrás un poco. Pero nosotros en la universidad tenemos el compromiso de decirle a nuestros estudiantes que van a ser profesores de física que existe una física que tienen que reconocer, que tienen que estudiar, que tienen que motivarse a profundizar en ella. Y por eso, entonces, utilicé como ejemplo para modelar ese aprender, para enseñar en la formación inicial docente la física relativista, ese paso de la física clásica de un observador y a varios observadores en distintos sistemas de referencia y todo lo que significa esa condición en términos de los elementos que componen el análisis descriptivo de ese movimiento y la explicación de las relaciones de ese análisis conflictivo. ¿En qué cambia la física clásica, la física relativista en la física clásica? ¿Es entonces la física clásica una parte sustancial de la física relativista o al contrario? Eso nos plantea unas discusiones filosóficas que formarían parte de otra tesis. ¿Eh? Eso fue lo que hicimos, ese fue el objetivo, plantearnos un modelo para enseñar física utilizando como ejemplo la física relativista. Para ello, asumí algún referente teórico muy importante que me tocó muchísimo, que es la teoría de los campos conceptuales de Bernold. Acompañé esa teoría del aprendizaje significativo de Aswell. Debo decir que uno de mis grandes referentes es cómo se concretiza esa teoría de los campos conceptuales, fue Marco Antonio Moreira, brasileño. Los estudié a ellos todos. Estudié no solamente a Genial. Bernoulli, ver la teoría de los campos conceptuales se alimentó, fue una propuesta que hizo Bernoulli tomando los principios de acomodación y asimilación de Piaget y tomando la construcción social del conocimiento de Vygotsky. Luego lo completamos con el aprendizaje significativo crítico de Moreira. Y bueno, logramos un modelo, ¿verdad? Que entonces ya hablando de los resultados, en resumen, un modelo que nos permitió interpretar
las tareas que un docente debe trabajar en el aula de clase. De tal modo que esa perspectiva del trabajo en el aula de clase, visto como una situación de aprendizaje desde la teoría de los campos conceptuales, reconociendo que no llegan, que el estudiante a un nivel determinado no llega vacío, sino que tiene unas ideas previas, unos conocimientos que hay que estimular con un material altamente significativo que elabora el profesor, que maneja los conocimientos, para que el estudiante vaya construyendo esos conocimientos de esa perspectiva en la interacción entre ellos como estudiantes, en la interacción con el contenido, con el material que se les presenta y la facilitación del profesor que va conduciendo ese proceso en esa construcción y recreación de nuevos conocimientos. Ese es el fundamento y ese es el objetivo fundamental de la tesis, que cuando tú empiezas a revisar las ideas previas que tienen los estudiantes, encuentras unos estudiantes ya a la altura del octavo, noveno semestre en una carrera, en una licenciatura para formar profesores de física y de matemática, tienen fallas conceptuales de conceptos básicos fundamentales en masa, propio tiempo, espacio, energía, eh, marco de referencia. Bueno, allí en los marcos de referencia fueron muy pocas, pero en los otros conceptos fundamentales me tocaba la cabeza, porque yo decía, bueno, estos son los estudiantes con los que voy a hacer la tesis, ¿no? Y bueno, asumimos Me el imagino. reto de trabajar con ellos, planteándole una propuesta de, de, de un material que, para que lo trabajara y bueno, aspirando a lograr los objetivos pedagógicos de esta parte de la física, que se lograron a cabalidad, porque luego también trabajamos con mapas mentales de Novat, el tutor de la tesis de Bernot, era obligado que había que trabajar con ellos, y trabajamos con Gowi, que tiene un concepto que me parece fundamental. Un estudiante ha aprendido cuando comparte los significados del material que se le presenta con el profesor. Cuando tú como profesor, como docente, observas que el estudiante da una explicación que de algún modo se parece a la tuya, que tienes, que manejas en profundidad los contenidos de la física en ese momento, dice, este estudiante ya aprendió. Entonces, después de eso te planteas, ¿cómo evalúas tú ese aprendizaje? Para garantizar que ese aprendizaje sí lo tuvo el estudiante. Y si no, para reconducir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que tengas que reconducir en el material y en las relaciones que tú has propuesto para facilitar ello. ¿Eh? Estoy muy contenta con esa tesis. Tengo un material, he publicado 4 artículos, ya tengo definido la aceptación de 2 revistas, que las puedo compartir contigo y con quienes nos escuchan. Y bueno, estoy esperando la aceptación de otras 2. Voy a hacer una especie de libro con la propuesta concreta de cómo enseñar, para enseñar física, de cómo es muy importante revisar la historia de la física, cómo hicieron los científicos en ese proceso mental que los condujo, no solamente con experiencias, sino también con razonamientos a explicar alguna situación física que otros que estaban estudiando no encontraban. Me encanta esa, o me gustó, o me tocó, y forma parte de mi formación, como Albert Einstein hizo sus razonamientos cuando se monta también él en un rayo de luz que va al lado con un tren a alta velocidad, y entonces cómo se observa ese fenómeno de esos observadores montados en el tren y montados en el rayo de luz, eh, que nos despierta la creatividad y la imaginación y lo que bien se llamó experimentos mentales, y que cuando nosotros nos ponemos a revisar los contenidos de física para extrapolarlos del planteamiento teórico de algún aspecto de la física a una situación experiencial o práctica para resolver un problema, que tenemos que usar la imaginación, ¿verdad? Porque no siempre vamos montados en el automóvil, pero sí podemos suponer montados en un automóvil y suponer cómo cambia la velocidad, qué pasa cuando se frena el carro, ¿verdad? O qué pasa cuando en una manguera se cambia el caudal del agua, qué es lo que pasa. Hay muchos asuntos que pueden explicarse
con ejemplos de la vida cotidiana y que muchos profesores de ciencia no utilizan. De lo que se trata precisamente es de eso. Creo que es un No, buen resumen de mi tesis, ¿eh? sí, profe, excelente, excelente. Un trabajo bien interesante. La profesora nombró investigadores bastante interesantes en la parte teórica y que sirve para utilizar en la didáctica, como las teorías de los campos conceptuales, que son bastante, digamos, indagadas, revisadas hoy. Y también la profesora citó a un autor muy importante aquí en Brasil, que es el doctor Marcos Moreira. La profesora también nombró que trabaja un poco con Ausubel y con Vygotsky, que son teóricos constructivistas importantes, digamos, son referencia en la educación, y que yo creo que es fundamental traerlos hoy en día digamos, para profundizarlos más, acercar más esas teorías con lo que nosotros comprendemos como didáctica